se lo quiero preguntar al diputado. Es como si yo ahora me pusiera a leer una rutina y en realidad la rutina de otro canal. De TN. Claro. Ah, no, me confundí. Digamos, es insólito porque ni siquiera chequea que lo que está leyendo no está de acuerdo con lo que dice su propio gobierno. ¿Qué fue lo que pasó, Maxi, para que él se entienda? La verdad que lo del diputado Almirón fue totalmente bizarro, ¿no? Porque se puso a elogiar a Milei por las obras que iba a tener Corrientes y estaba leyendo el primer dictamen de la minoría, que era de Unión por la Patria. No se puede creer. O sea, no tenía ni idea cuál era el dictamen de mayoría que ellos estaban defendiendo en el recinto. Bueno, lo del diputado Almirón fue una bizarriada y uno de los tantos disparates que se vivieron en la sesión de presupuesto, ¿no? ¿Qué otros que vos recuerdas? Fue una sesión larguísima. A ver, primero creo que los errores autoinfligidos constantes que cometió el oficialismo y el gobierno para esa sesión. Segundo, el pecado de gula y de querer llevarte a las patadas para sancionar el presupuesto. Y a ver, y esto lo digo porque después empezó el festival del toma y daca, donde cada una de las provincias iban midiendo a quién le daban más, a quién le daban menos. Y que por supuesto terminan coronando a las 3 de la mañana con el acuerdo de la Auditoría General de la Nación. Entonces, ¿viste? Y eso también, a ver, era el miedo Cuca, el riesgo Cuca, cuando distintos sectores de la oposición construimos mayorías para no darle la espalda a los jubilados, a las universidades nacionales, a las personas con discapacidad, al Hospital Garrahan y la emergencia pediátrica, y no había ningún miedo ni riesgo Cuca por parte de ellos para acordar entre gallos y medianoches para llevarse un auditor para la Libertad Avanza, les corresponda o no, sin que supieran el resto de los bloques parlamentarios, vamos. Por eso explota el propio Ritondo, claro. Pero no solamente, no solamente explota Ritondo en ese sentido, sino la transfugiada que hace Berti Menegas Lynch. La transfugiada de querer meter en el capítulo 11 la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, un aumento para el Poder Judicial vía Consejo de la Magistratura, como si ahí fuera poniendo las distintas Banelco que iban repartiendo, o sea, para tratar de sostener... voten acá. Claro. Que era el capítulo que estaba corriendo más riesgo, de hecho fue una transfugiada, eso es una extorsión. Porque como bien decía el diputado Giuliano, si había que poner la plata de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, ponerla en el capítulo 9, que era de relación con las provincias. Y salía. Pero por supuesto, pero salía y además, digamos algo, el miércoles pasado, la Cámara de Diputados ratificó por 5ª vez las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. 5ª vez. Basta que dejen de joder con querer avanzar sobre estas leyes donde la Cámara de Diputados principalmente les dijo, no señores. Sino para qué está el Poder Y además, ¿sabes qué, Lautaro? Ese artículo era nulo, era ilegal, porque viola la ley de administración financiera. La ley de administración financiera, para que entienda el resto de los ciudadanos, establece que el presupuesto tiene que tener 3 capítulos. Y en el artículo 19. En el artículo 20 dice que 3 títulos, perdón. En el título 1, el artículo 20 dice que tiene que estar la ejecución, la evaluación y los recursos que se asignan a cada área del Estado. Y dice que de ninguna forma se podrá modificar o derogar ley vigente o crear, suprimir o reducir contribuciones. Y es claro. Y el presupuesto es una ley temporal que dura en un ejercicio que tiene que ver de todo lo que es, en este caso, todo el 2026. Estaban pretendiendo llevar a muchísimos diputados de varios gobernadores a un artículo que era ilegal y era nulo.
porque lo prohíbe taxativamente la ley de administración financiera. Ahora, Maxi, sí. Perdón, habías dicho, por quinta vez ya se votó el presupuesto para universidades y para las personas con discapacidad. 5 veces, porque el presidente lo vetaba, lo volvían a sacar y ahora intentaron de vuelta. ¿Qué pensás cuando se empezó a correr el rumor de que se podría llegar a vetar el presupuesto? Ahora finalmente nos enteramos que no, que lo van a votar tal cual como vino de diputados. Hay una marcha atrás ahí del gobierno porque decía, esto es deficitario. Ya. Yo creo que ahí que ni lerda ni perezosa, Patricia Bullrich se dio cuenta que no iba. Tuvo olfato y timing de lo que había sucedido el miércoles a la madrugada en el Congreso. Y creo que si le agarraba su actitud de tómbola y de querer llevarse, digamos, todo a las apuradas, chocaban la calecita. Chocaban la calecita con una ley que necesitamos tener, más allá que yo estoy diametralmente opuesto a lo que plantean en el presupuesto, pero guarda con que no les agarre la locura de venir a prorrogar un nuevo presupuesto para el 2026. Y a ver, vuelvo a lo que les decía al principio. Que haya salido de la manera que salió es todo responsabilidad del oficialismo. Todos los errores autoinfligidos lo cometieron ellos. Porque yo puedo hablar por mí. Sí. En reiteradas oportunidades les dije, no votemos el capítulo. Como planteaban distintos bloques parlamentarios, votemos por separado el artículo 75. Y el gobierno insistió a votar. O el artículo 75, que todos sabíamos que era el que podía llegar a rechazarse como quedó rechazada. Y aparte, a ver, viste, yo hoy recordaba, ¿no? Y veo lo del diputado Almirón, lo de la transfugiada de cómo meter por la ventana en ese mismo capítulo de Berti Venegas Lynch, lo de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, la grandilocuencia de algunos diputados libertarios y eran la Armada Brancaleone. Era la Armada Brancaleone, jugando con la ley de leyes que era el presupuesto, y ninguno en el recinto pensando que habían tenido 132 votos positivos y que íbamos a una sesión que era larguísima y que no es fácil. Vos tenés mucha experiencia y horas, ustedes tienen, digamos, en el propio Parlamento, en el cual no es fácil que después vos puedas sostener 132. Y no solamente no pudieron sostener 132, sino que se le cayeron 15, porque hubo 117 que acompañaron el capítulo. Y el resto de los que estábamos ahí, por supuesto, fuimos al rechazo porque no tuvimos otra posibilidad. Porque si era por artículo, yo te pongo otro artículo que sí hubiera acompañado. Lo que era la prórroga por 10 años o hasta el 2045 de lo que es la estabilidad fiscal para las energías renovables. Eso estaba en el dictamen de ellos, estaba en el dictamen de Unión por la Patria y estaba en el dictamen, en el tercer dictamen de presupuesto que habíamos presentado otros sectores de la oposición. Claro. Y ahora, ¿qué crees que va a pasar en el Senado? Porque el gobierno insiste con esto, pero uno pensando en cómo podrían votar los senadores, pueden plantear lo mismo, diciendo senadores de alguna provincia que tiene un problema porque Nación no le manda los fondos, puede decir, ¿por qué está coparticipación de la ciudad ahí y no está lo de mi provincia? Bueno, a ver, ahora hay que esperar. El dictamen, por lo que tengo entendido, salió... No va a venir con ese capítulo. Por eso, el dictamen salió como entró por diputado. Sí. Ahora queda la sesión del 26 de diciembre, donde ahí el Senado puede llegar a hacer enmiendas o adicionar cosas, como establece el artículo 81 de la Constitución. Ahora, si vuelven a intentar meter la derogación de las leyes, yo creo que van a volver a tropezar de manera muy fuerte con la misma piedra en la Cámara de Diputados. A ver, y yo entiendo, hay muchísimos diputados de diversas provincias que son profesores universitarios, que han surgido del mundo de las universidades
cualquiera sea el partido político, desde la Unión por la Patria, el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, que después no tienen cómo volver a esas universidades, a esas facultades. Pero aparte, a ver, ¿de qué equilibrio fiscal? ¿Cuál era el equilibrio fiscal que sostenían con el toma y daca, que no tenía ninguno de ellos previsión presupuestaria para sostener el equilibrio fiscal? ¿De dónde iban a sacar los fondos para justicia? ¿Qué es un equilibrio fiscal selectivo? Que para poder dar una respuesta a las universidades, a los discapacitados, al Hospital Garrahan, a los jubilados, ahí es selectivo para descartarlos totalmente, y no lo es en lo que representa en el proyecto de reforma modernización laboral, que es un 0,8 en lo que es la incidencia en el tema de ganancias o impuesto a las sociedades, como también escuchábamos. Claro. No lo es en discutir algún tipo de gasto tributario que hoy sigue siendo de privilegio en la Argentina. Bueno, entonces, bueno, también es a dónde te elegís parar y para quién querés gobernar. Porque van a tener que dar una explicación, si no se deroga finalmente, como parece que va a pasar, porque una marcha atrás, de dónde van a sacar los fondos para que haya equilibrio fiscal. Discursivamente, digo, van a tener que decir algo. Bueno, por supuesto, y tienen que empezar a aplicar las leyes. Vamos, ya se comieron un amparo. Se van a comer otro tipo de amparos. Y creo que Toto Caputo y el gobierno, a ver, ustedes pónganse a pensar y vean lo que sucedió el miércoles. Y les sucedió de la manera que sucedió, si se quiere, en el mejor momento que estaban atravesando, después de lo envalentonado que estaban por el triunfo de la elección de octubre de medio término, que los llevó a tener 95 diputados y a ser la primera minoría, pero confunden ser primera minoría con pretender ser una hegemonía que te lleva a las patadas, que te humilla. Miren al lugar de humillación que llevaron al PRO y a sectores del radicalismo. Para que Ritondo haga lo que hizo en el recinto, algo tiene que estar muy mal, ¿no? Pero es algo insólito. Porque Ritondo tiene el mejor diálogo. Es algo insólito, vuelvo a decir, digamos, paren la pelota, muchachos, reflexionen, vuelvan a construir los puentes. Rompieron puentes de confianza con todos el miércoles, porque nadie les terminaba de creer. Rompieron puentes de confianza con el PRO, con parte del radicalismo, con el interbloque nuestro que integramos Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal. Con los gobernadores aliados. Con muchos de los gobernadores. Bueno. ¿Y hay vuelta atrás para recomponer esos puentes? Bueno, creo que la Libertad Avanza tiene que poder reorganizarse en términos parlamentarios, que no todo puede ser grandilocuencia, megalomanía, en relación de defensa solamente de ideas, que por supuesto puede estar ser parte del debate parlamentario, pero que pongan a alguien a que pueda tener una experiencia de recinto. Maxi, ¿crees que la reforma laboral iba camino a un fracaso también? Porque el gobierno pensaba, antes de que pase todo esto, hace un mes atrás, que la reforma laboral salía ahora en diciembre, avanzaba, y ahora se pasó para febrero, hubo una marcha. Pero son todas las cosas que pretendieron llevar a las patadas. ¿Crees que la pasan por eso, porque no estaban los votos? No, yo creo que porque no tenían todavía los votos, y vuelvo a esto. Yo creo que Patricia, ni lerda ni perezosa, y con algún manejo de timing distinto a lo que pudo haber en diputados, dijo, che, chocamos la calecita. No sé si tenemos la explicación, Agos, de Patricia Bullrich hoy a la mañana de por qué se postergaba. Estaría bueno escucharlo, porque lo que dice la ex ministra de Seguridad es que la postergan no porque no tengan los votos, sino porque hay mucha gente que quiere participar y que quiere ser parte del debate. Hay como una Patricia Bullrich muy comprensiva, por lo menos en lo que cuenta. Da una sensación de que... quiere charlar con todos, escuchar armoniosamente, ¿no? De repente ahora... A mí me da... 19 de diciembre... chamullo, pero quiero ver qué piensa el diputado. Una ley que tiene
198 artículos, no todos los senadores llegaron a leerla, hay que hacer un dictamen, hay que analizar cada cosa y no nos dio el tiempo, así que decidimos pasarla al 10 de febrero por acuerdo de todos. Me parece que es un sistema democrático y abierto para poder tratar bien una ley tan importante. ¿Es un fracaso para el gobierno posponerlo? ¿Cómo va a ser un fracaso? ¿Abrir la democracia y el diálogo le parece un fracaso? Los votos están, pero vamos a dialogar. Bueno, creo que es esto que decía, ¿no? Ella es muy pícara y tuvo, me vuelvo a decir, creo que tuvo el timing de poder entender lo que... Olfateó lo que estaba pasando, claro, ¿no? el timing y el olfato de lo que había pasado en diputado y conociéndola, dijo... Este quilombo no me lo compro en el Senado. Claro. A mí me dicen, Maxi, que ella ya, antes de que pase lo que pasó en diputados, había aconsejado que no vuelvan a insistir con quitarlo de los jubilados y con... Desconozco, pero seguramente puede ser que lo haya dicho. Pero, como decías, olfateó muy bien y conociéndola dijo, este quilombo a mí no me lo tiren en el Senado de esta manera, porque... Veníamos más o menos bien acá en la Cámara Alta y, claro, todo lo que puede repercutir es un problema que tuvo diputados por, ya te digo, por errores de ellos mismos. Perdón, es cierto que, que casi no tienen quórum, porque vos hablabas de los errores propios. Ayer si no se sentaba... Vamos a hacer un recorrido de cómo fueron todos los errores que fueron cometiendo para una sesión tan importante como esta. Los días previos les veníamos diciendo que no votar por capítulos, sino que votar por artículos en los que solicitara algún bloque parlamentario. Sí. Cuando metieron por la ventana el 75 en el capítulo 11, les dijimos que era ilegal, que violaba la ley de administración financiera, que no lo hicieran, porque digo, lo metieron por la ventana porque en el dictamen previo al recambio legislativo eso no estaba en el presupuesto. Después el resto del presupuesto era todo igual. Fuimos a la sesión, no tenían quórum como para comenzar. Durante la sesión seguíamos insistiendo, sean flexibles, porque a nosotros nos da que no tienen un número muy holgado para la aprobación. Negocien. En general. Vimos la votación general en 132, volvimos a insistir, imagínense que era el capítulo 11, teníamos que pasar antes por 10 votaciones. Iban pasando las horas aparte, iban pasando las horas y rápido. Seguían envalentonados, seguían como queriéndote llevar a patadas, hasta que, te diría, 9 de la noche y demás, se empieza a enrarecer mucho el clima, porque empieza a aparecer lo de la auditoría, empiezan a aparecer enojos de diputados que representaban a distintos gobernadores que decían que a unos u a otros les habían dado más, menos, y cómo era el compromiso de eso y cómo iba a quedar reflejado en el presupuesto. Y llegamos a lo que llegamos. Ahora, llegamos, que yo les voy a confesar algo. Sí. Creo que muchos de nosotros que laburamos mucho para que ese 75 no sea aprobado, y fue un trabajo transversal de recinto, con varios de nosotros operando en el recinto en el buen sentido, y que es la práctica parlamentaria, mirá lo que nos pasó. Tardamos en reaccionar en que habíamos ganado el rechazo. Claro. Sí. Maxi, por eso después cuando vendíamos el festejo de un delay llega. Era como, ¿viste? Sí. Quiero volver a lo de Patricia Bullrich, porque ella es muy hábil para declarar, pero cualquiera que más o menos ve un poco el ejercicio del Congreso sabe que lo que más quiere el gobierno es sacar rápido un proyecto, sobre todo como la reforma laboral, que se lo había puesto como objetivo ahora en extraordinarias. Tenemos en un ratito para compartir un combo, ¿no? De esto de reforma laboral, de algunos testimonios
testimonios, pero te quiero preguntar también porque hubo una movilización en la calle bastante grande. Cuando ella dice queremos escuchar, en realidad parece raro, pero en su momento la CGT había dicho el gobierno no tiene los votos también. Hace, creo que una semana atrás o 10 días atrás cuando lanzaron la marcha. ¿Vos creés que hay ahí margen para cambiar algo de todo lo que está en debate de la reforma laboral? Bueno, yo creo que tienen que poder tener predisponibilidad para poder discutir seriamente este tipo de leyes. Y no te digo solamente la de reforma laboral o modernización laboral, sino te digo también la de glaciares. Sí. Digamos, ni la ley laboral, ni la de glaciares, como algún otro tipo de ley que surge de lo que fue este pacto, digamos, el Consejo de Mayo, que terminó siendo en julio y todo eso, no son leyes para discutir en menos de 24 horas. Entonces, vuelvo a decir, por lo menos a nosotros, a las patadas, no nos van a llevar. A mí, a las patadas en la Cámara de Diputados, no me van a llevar. Entonces, bueno, creo que parar la pelota que han tenido en este momento, creo que los tiene que llevar a poder reflexionar y a recalcular en la estrategia. Vamos a ver entonces a compañeros tuyos del recinto hablando de la reforma laboral y después quiero puntualmente tu opinión y de la coalición cívica. ¿Qué beneficios crees que puede haber con la reforma laboral que quiere el gobierno para el laburante? Como está planteada, ninguna. Una reforma laboral que se quiere debatir en 48, 72 horas, de manera express, en el Senado, con una comisión presidida por Patricia Bullrich, que todavía está denunciada por el pago de la Banelco, nunca puede tener ningún beneficio para el laburante. Porque ya hubo una reforma laboral en la Argentina que la llevó adelante Bullrich. Y terminó con el escándalo de la Banelco en el Senado, en el gobierno de la Rúa. Por si alguien no se acuerda, googleé y va a ver enseguida lo que pasó. Siempre que el fondo acordó con la Argentina, en estas condiciones de entrega, hubo proyecto de reforma laboral, que en realidad es flexibilización laboral. No tiene nada escrito, por ejemplo, para el 43% de la población que no está dentro del mercado formal de laburo. Habrá que ver cómo llega. Cuando vos mirás objetivamente el mercado del trabajo, hoy hay un sector muy grande de los trabajadores que son informales. Entonces me parece que hay que tener un equilibrio, que muchas veces no existe, entre lo que necesitamos para que se agrande la masa de trabajadores en blanco y las reformas que hay que hacer. De todos modos, las leyes rigen para lo futuro, habrá que analizarlas cuando vengan. El fondo de desempleo que han creado, que fue creado en la ley base, no fue tomado en cuenta durante todo este tiempo. Así que habrá que ver cómo llega la reforma laboral y ahí nos expediremos. El argumento de La Libertad Avanza en relación a la reforma laboral es que va a haber más trabajadores en el sector formal que hoy están en el informal. Primero, la reforma laboral no genera ningún puesto de trabajo nuevo. Despejemos el humo. Digámoslo con claridad porque la gente puede generarse la expectativa de que se aprueba la ley y aparecen los puestos de trabajo. La ley de reforma o modernización laboral está trabajando sobre las condiciones de trabajo. Muchas de las medidas que aparecen allí ya fueron tomadas en el marco de la ley bases y la formalización del trabajo fue marginal. Nada nos hace pensar que habría posibilidades de que, en este caso, las mismas medidas den otro resultado. Y por otra parte, en un contexto de plancha del consumo, de ingresos de las familias que van muy por atrás de la capacidad contributiva de los salarios, de salida de inversión extranjera directa, difícilmente se generen empleos o mejoren las condiciones de empleo. En todo caso, permitirá que algunas empresas, sobre todo grandes, que están con ganas de despedir gente, lo puedan hacer a un costo muy bajo. Esto también era en el contexto de la sesión de diputados sobre lo que fue el presupuesto. Maxi, cuando pensaba en la sesión del otro día, quería saber si habías hablado con Lilita Carrió, si te había dicho algo, algún comentario sobre lo que pasó en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado. La verdad que con Lilita hablamos al otro día, sí. Previo al día de la sesión y en la misma sesión no conversamos, o sea, conversamos unos días antes y después de la sesión y coincidíamos con esto. A las patadas, de ninguna manera.
nosotros no nos vamos a prestar a la locura de que lleven a las patadas a uno de los poderes del Estado, en este caso el Parlamento Nacional. Lilita siempre ha tenido momentos en la gestión de Milei muy críticos, ¿no? Me acuerdo el de pimecidio, ¿no? Que había dicho algo así, o industricidio, había usado esa palabra. No solamente Lilita está muy preocupada por la realidad actual de las pequeñas y medianas empresas. Lo mismo Mónica Frade, que es quien va a integrar la Comisión de Legislación Laboral en representación de la coalición cívica y que a su vez es su especificidad y se ha dedicado mucho tiempo de su profesión, que es abogada, al tema del derecho laboral, pero así no. Así no. Y eso no quiere decir que la coalición cívica le escape a la jeringa. Nosotros estamos dispuestos a discutir todas las cosas que tengamos que discutir. Como yo también me estoy preparando para discutir cuando venga recursos naturales, la posible modificación, hay que ver cómo sale de la ley de glaciares. Pero vuelvo a insistir, con nosotros no van a contar para nada si nos llevan a las patadas y que si hay este tipo de posiciones que por supuesto no compartimos. Maxi, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Bueno, hablábamos